De nuestra serie que estamos compartiendo. Recuerde que estamos compartiendo esta serie que lleva por título En busca de una nueva generación. Y tocamos el tema pasado que fue la insatisfacción. La insatisfacción en nuestros hijos. Hoy estaremos tratando el tema de el suicidio, el enemigo de nuestros hijos. Bien, así que vamos a ir a la siguiente diapositiva. Recuerde que usted puede ir apuntando, anotando todo aquello que le sea de grande beneficio. Bien, la serie que estamos tratando se llama Buscando una nueva generación. Yo quiero comunicarle algo en esta oportunidad. Dios está buscando una nueva generación. Dios está en busca de una nueva generación. Una generación que va a ir a la conquista de una multitud de personas que requieren de la salvación y del perdón del Señor. Bien, Proverbios capítulo 22 y verso 6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerde que nosotros hemos leído otras versiones. Esas otras versiones dicen instruye al niño instruye al joven, dice. La otra versión que leímos dice instruye al joven en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de la enseñanza. De manera que, mis amados estudiantes, tenemos una grande responsabilidad como comunicadores del evangelio, como comunicadores de la palabra de Dios, como transmisores a la nueva generación. Usted forma parte de una generación, pero también sus hijos son una nueva generación. Sus nietos son una nueva generación. Sus bisnietos son una nueva generación. Fíjese qué interesante es. Y cada generación tiene su propósito. Cada generación tiene su tarea a realizar en Dios. Es por eso que estamos hablando de esta nueva generación. Dios está buscando una nueva generación que impacte, escuche bien, impacte, no solamente con el mensaje, sino con la forma de vivir. Que pueda llevar un mensaje a esta nueva generación, un mensaje que cambie la vida de multitudes. ¿Por qué? Porque el tiempo, mis amados estudiantes, el tiempo es demasiado corto. La Biblia dice que Satanás sabe que el tiempo es corto. Y por cuanto sabe que el tiempo es corto, está tratando de destruir la obra de Dios. Está tratando de denigrar al hombre. Por eso es que lo lleva a los pecados más
terribles para verlo derribado, verlo destruido, y pretende burlarse de Dios. Pero recuerde que el Señor, mis amados, dice la Escritura que al final Él se va a reír de sus enemigos. Así que a Dios, amados estudiantes, a Dios nadie lo va a tomar por sorpresa. A Dios nadie le gana. Bien, por eso es que nosotros tenemos la necesidad de poder convertirnos en transmisores de ese camino a la nueva generación, y no solamente transmitirle, sino encaminarla, ser plataforma para que ellos puedan ser ese martillo de Dios en las manos, escuche bien, ese martillo poderoso en las manos de Dios. Así que vamos a continuar. Suicidio es el flagelo de nuestra sociedad hoy en día. Fíjense que han habido a lo largo de los tiempos, según la historia, han habido olas de suicidios en el mundo, olas y olas y olas de suicidios. Quiere decir que son tiempos, son etapas donde el suicidio el suicidio colectivo se comienza a contagiar en nuestras ciudades, se comienza a contagiar con nuestras familias, lamentablemente. Fíjese que esto es muy, muy terrible. Esas olas de suicidios, repito, han venido de tiempo en tiempo, y esto se está reviviendo hoy precisamente en la actualidad. Esta mañana yo recibí un mensaje de parte de un noticiero. Este mensaje me decía a mí que ha habido un incremento de suicidio en los jóvenes del 60% de lo que ya estaba establecido. El 60% subió. Y ahora tenemos más suicidios entre nuestra juventud. Por eso, mis amados estudiantes, amigos que me ven, que me escuchan, es necesario prestar atención redoblada a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos se están convirtiendo en el blanco del enemigo, en el blanco de el reino de las tinieblas. Se están convirtiendo en el objeto número 1 a destruir. Si destruyen esta nueva generación, ¿cuál va a ser la generación que va a ir en conquista de las naciones? ¿Quiénes llevarán el evangelio? La Biblia dice, ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Se da cuenta? De manera que nosotros necesitamos prestar suma atención a esto. Repito, el suicidio, mis amados estudiantes, es el flagelo de nuestra sociedad actualmente. Bien. Jeremías capítulo 20, verso 17 dice lo siguiente. Dice, ¿por qué tuve que nacer? Mire, aquí vemos el reproche de alguien que no tiene ganas de vivir, que se quiere morir, que no puede tener el valor para enfrentar las situaciones o circunstancias que le están rodeando en el momento. ¿Y cuántas personas no vemos de la misma manera? Escuche con atención. Muchas personas hoy en día se encuentran en la misma circunstancia. Han caído en ese hoyo depresivo, han caído en la mentira del enemigo, porque quiero decirle que todo se puede. Todo se puede. Los que estamos en Cristo sabemos que todo se puede. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos da la fuerza para poder
alcanzar nuestras metas. Estoy hablando de el poder de Dios que opera en nuestras vidas. Bien, Jeremías capítulo 20, verso 17. Voy a leer para usted. Dice lo siguiente: ¿por qué tuve que nacer? Si vivo solo para sufrir, si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre. Qué fácil, amados estudiantes, qué fácil es decir estas palabras. Qué fácil es decir para un hijo, decirle a una madre: yo no te pedí nacer. Es fácil. Solo abrir la boca y decirlo. Pero ¿dónde queda nuestra responsabilidad? ¿Por qué hablamos de esa manera? Porque nos encontramos ante una circunstancia que nos es adversa y no tenemos el valor de enfrentarlo. No tenemos el coraje de enfrentar la situación que nos es adversa. Mire qué tremendo es. Algunos tenemos la valentía de hacer el daño, pero no de repararlo. En algunos casos. Pero cualquiera que sea la situación, creo yo que cuando Dios está de por medio, mis amados estudiantes, amigos que me escuchan, Dios es poderoso para socorrerte en los momentos más difíciles de tu vida. Dice Jeremías 20:17, ¿por qué tuve que nacer si vivo solo para sufrir? Bien, esta es una versión, mis amados estudiantes, que yo he tomado de las Escrituras. Es la versión de la Biblia del lenguaje sencillo. Aquí me gusta mucho la forma en la que se puede leer, más un lenguaje más actualizado que nos puede ayudar a comprender de manera mejor estas palabras. Bien. ¿Cuáles son las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud? Mire, véalo conmigo, por favor. Y quiero que vaya, por favor, también anotando esto, porque es de grande importancia. Y no porque usted esté pasando por esta situación, sino porque se va a encontrar personas que estén pasando por esta misma situación. ¿Sí me escucha? Amén. Amén, amén. Quiero leerle estos 5 puntos que se menciona aquí. Según las estadísticas de la OMS, la segunda causa de muerte, aparte de las enfermedades, usted sabe que las enfermedades también van enumeradas, pero usted sabe que hay muerte por alcoholismo, hay muerte por que alguien asesinó a otro, etcétera. Hay crímenes de guerra. De manera que nos dice aquí que la segunda causa de muerte, según la Organización Mundial de la Salud, la segunda causa de muerte es el suicidio. La segunda causa de muerte. La primera causa de muerte es el problema del corazón. Y es relacionado con el diabetes también. Bien, número 2. Las víctimas son de entre 15 a 29 años de edad, donde nos vemos, mis amados estudiantes, estas personas son las más frágiles y que ceden en la mayoría de los casos ante el suicidio. Bien, son más de 800,000 personas que se suicidan anualmente.
Fíjese qué terrible. Más de 800,000 personas que se quitan la vida porque ya no quieren seguir adelante. Número 4, cada 40 segundos alguien se suicida en el planeta. Mire qué terrible. Usted cuenta 40 segundos y alguien ya se quitó la vida. Vuelve a contar otros 40 segundos y alguien acaba de volverse a quitar la vida, según las estadísticas que nos mencionan. Y esta mañana se nos anuncia que hay un 60% que ha crecido esta situación. Quiere decir que esto va de aumento en aumento y en aumento. Bien, 3,000 personas se suicidan diariamente. 3,000 personas por día están perdiendo la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bien, usted se preguntará cuáles son las causas principales. Y aquí lo vamos a ver, mis amados estudiantes. Aquí vamos a ver cuáles son las causas. Vamos a ver por lo menos las 5 primeras causas principales por las cuales las personas deciden acabar con su existencia. Bien, número 1, principales causas. Número 1, el rompimiento de relaciones amorosas. Mire, el rompimiento de las relaciones amorosas son la primer causa de suicidio en nuestra juventud y también personas mayores a los 25 años. Bien, número 2, el duelo. Es cuando alguien ha perdido a un ser querido, un padre, una madre, un hermano, o ha perdido tal vez un hijo, una hija, y ha sido tan fuerte para él, para ella, que no logra superarlo, y su falta de este pariente familiar le produce una soledad en su interior y toma la decisión de quitarse la vida. Estamos hablando de los suicidas. No todas las personas hacen lo mismo, no señor, no todas, pero estamos hablando de las que pasan por estas circunstancias y según las estadísticas, estos son los motivos, las causas por las cuales ellos deciden acabar con su existencia. Bien, número 3, tenemos el bullying, el rechazo, la burla. Muchos jóvenes, niños, se quitan la vida porque estéticamente no son como los demás, porque tienen algún problema, alguna dificultad, alguna cosa especial y ellos deciden quitarse la vida a causa del rechazo, la falta de aceptación de sus amigos. Bien, número 4. Tenemos las enfermedades físicas o mentales. Tenemos, repito, número 4, tenemos las enfermedades físicas o mentales. De manera que por estas situaciones también las personas acaban con su vida. Número 5, tenemos el desempleo. La falta de la economía para muchos, esto no lo pueden superar y les ha llevado a tomar la puerta falsa. Y esto, mis amados estudiantes, es lo más terrible que puede acontecer en la vida de una persona. Bien. Continuamos.
Estas circunstancias, amados estudiantes, escuche bien, estas circunstancias conducen a las personas a la depresión. Lo que acabamos de mencionar anteriormente conducen a la depresión. El rompimiento de relaciones conducen a la depresión. El duelo y la soledad conducen a la depresión, el bullying, el rechazo conducen a la depresión, las enfermedades que no han superado o enfermedades mentales los conducen a tener una vida depresiva, o los que no logran obtener un empleo caen lamentablemente a la depresión. ¿Qué es la depresión, amados estudiantes? Es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza. Es un decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida del interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. De manera que hay una falta de atención, hay una baja autoestima, hay una pérdida del interés por todo y una profunda tristeza. No tienen ganas de vivir, no tienen ganas de bañarse, no tienen ganas de salir, no tienen ganas de nada. Lo único que quieren es dejarse morir. Yo no sé si usted conozca a alguna persona con una situación similar. A lo largo del ministerio hemos tenido la oportunidad de poder ayudar a personas que se encuentran en una situación depresiva, en una situación que han caído en una situación inclusive de posesión, donde hay que ministrar para que venga la liberación. De manera que yo quiero que usted entienda qué situaciones nos pueden conducir a la depresión. Claro que en las cosas que mencionamos anteriormente, que es el rompimiento de las relaciones, donde estamos hablando del área sentimental, estamos hablando de la pérdida de seres queridos, estamos hablando del rechazo continuo de la sociedad, estamos hablando de enfermedades que no se logran superar y el problema del desempleo que nos trae lamentablemente endeudamiento. Las deudas van a crecer y crecer y crecer si no tenemos un empleo que pueda solucionar esto. También hay otras circunstancias por las cuales las personas se quitan la vida. Y eso lo vamos a ver en el perfil de un suicida, porque la Escritura, amados estudiantes, nos enseña todas las cosas. Todas las cosas. Si usted pudiera entender lo que las Escrituras representan para nosotros, ahí tenemos todo, amados estudiantes. Todo lo que necesitamos, lo que no necesitamos todavía no nos lo han otorgado, pero lo que ya necesitamos allí nosotros lo tenemos. De manera que en las Escrituras se mencionan diferentes tipos de suicidios y se mencionan también diferentes circunstancias que los condujeron a esta situación. Pero una cosa es cierta, que ellos llegaron a este punto, el punto de caer en la depresión. Allí fue donde, mis amados, muchos de ellos han perdido la batalla y es por eso que esta noche nosotros estamos transmitiendo esta enseñanza, porque las personas que se encuentran en esta circunstancia deben salir inmediatamente de allí, porque es un camino peligroso que conduce al suicidio.
Bien, existe una herramienta que utiliza también el reino de las tinieblas. Yo quiero que me preste mucha atención en esto. Y es la fascinación. Escuche, la fascinación es una herramienta que está utilizando el reino de las tinieblas para poder llevar a las multitudes en masa al suicidio colectivo. ¿Qué es la fascinación? Es un estado del espíritu y del alma en que una persona es un estado del espíritu y del alma de una persona que hace que el individuo se muestre completamente y enteramente interesado, atraído o fanatizado por un fenómeno. Es por eso que las situaciones que mencionamos que son la causa principal del suicidio han aumentado. Ahora, ¿con qué? Con la fascinación. Quiere decir que hay algo que está detonando que el suicidio es algo divertido, bueno y que no tiene consecuencias y que es demasiado fácil. ¿Cuál es ese fenómeno que está detonando estas circunstancias? Vamos a verlo. La fascinación del suicidio se nutre a través de 4 aspectos. Número 1, el Internet, los sitios web. Número 2, la música, donde glorifican el suicidio. Número 3, la televisión que nos muestra películas, series, donde se muestra el suicidio como un aspecto de honor, como un aspecto de heroísmo o patriotismo. Y tenemos número 4, las redes sociales. Y en las redes sociales hay grupos y sectas que están promoviendo el suicidio a través de la fascinación. Mire qué cosa más terrible, amado estudiante. Están promoviéndose hoy en día con una carga mayor de lo que usted hubiese imaginado. Según hay planes que el Internet, amados estudiantes, va a ser gratuito. ¿Para qué? Para que todas las personas tengan acceso. Va a ser gratuito porque todo se va a mover a través del Internet más y más y más. Usted se ha dado cuenta que la pandemia trajo una mayor afluencia para las personas que están en Internet. Trajo una mayor afluencia. Ahora puede pedir usted las cosas por allí, le llegan a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo parece bueno, todo parece fácil, todo parece viable, pero ahí va una semilla del maligno. Ahí va sembrada una semilla del maligno que es la fascinación por el suicidio. De manera que esto va a llegar a través del Internet, esto va a llegar a través de la música, esto va a llegar a través de la televisión y a través de las redes sociales, por los teléfonos, tabletas y todo aparato inteligente. Usted va a tener la oportunidad de ser nutrido si no está
atento o atenta. Se nutre día tras día, día tras día, día tras día. Hay nutrición acerca de la fascinación para quitarse la vida, para cometer suicidio, para ser prohibidos de la vida. Qué terrible. Bien, quiero mostrarle este ejemplo. Mire, aquí aparecen unos personajes que son tienen enseñanzas, la didáctica es para niños, tienen enseñanzas específicamente para edades de los 2 años a los 7 años. Ahí tenemos este tipo de animaciones en 3D, tercera dimensión. Allí están y ahí se muestra un personaje diferente a estos dos perritos que usted mira a los costados. Esto causó molestia entre los padres, entre las personas que dejan que sus hijos vean este tipo de animaciones. Y ahí se ve un personaje. Este personaje, mis amados, es una muñequita. Una muñequita, aparentemente la muñequita es un ser espiritual. Tiene unos ojos posesivos o con posesión demoníaca. Tiene una sonrisa maligna y tiene un resplandor áureo. Ese resplandor áureo se le otorga a los personajes que no tienen o que no están compuestos de materia física. Quiere decir que son producto de la mente, que son espíritus que andan vagando, que andan penando, que ciertas personas lo pueden ver y ciertas personas no lo pueden ver. Usted que conoce las escrituras, usted me entiende cuál es el origen de esto. Pero vemos aquí que mientras hay un perrito que está queriendo caer de un edificio, este personaje le anima a que se tire, a que se aviente, a que se suicide. Por eso es que muchos niños se han quitado la vida al ver esto, que los está nutriendo para que ellos tomen una determinación. Posiblemente los niños no tienen problemas de desempleo. Posiblemente los niños no tienen problemas de relacionamiento amoroso. Posiblemente los niños no tienen problemas de enfermedades físicas y eso no es motivo para no quitarse la vida, porque apareció la fascinación por el suicidio. Ahora están pidiéndole a los niños que lo hagan porque es divertido quitarse la vida. Y de esto se están nutriendo nuestros hijos día con día a través de lo que ellos ven en aparentemente cosas infantiles, cosas buenas, pero no hay una verdadera supervisión de nosotros como padres. Mire qué terrible es. A los niños se les entrega una tableta, un teléfono celular para que no nos estén molestando, para que ellos se entretengan. Y si tú lo haces con tu hijo está bien, pero no lo dejes que esté navegando o esté viendo cosas que no estén bajo tu supervisión. ¿Por qué? Porque a ti se te ha encargado la tarea de instruir al niño, de instruir al joven, para que no caiga en estos peligros y que al final de su camino permanezca en la enseñanza que produce vida, la palabra de Dios.
Quiero mostrarle otro ejemplo. Este es muy, muy popular. Tenemos a los Simpson y tenemos ahí, mire, a este Homero colgado de una cuerda y tenemos ahí a sus dos hijos mirando a su padre que se ahorcó porque no tiene el valor de enfrentar las adversidades que la vida le ofrece. No tiene el valor de enfrentar las situaciones difíciles y mejor toma el camino de quitarse la vida. Esto es lo que ven y de lo que se nutren nuestros hijos día con día. Yo siempre he dicho que hay caricaturas que son más para adultos que para niños. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tienen una connotación sexual. Muchas de ellas llevan mensajes ocultos, mensajes subliminales, mensajes que solamente el subconsciente va a poder recibirlo y tarde que temprano se va a poner en práctica. Mire qué cosa más terrible. Aquí vemos caricaturas que niños desde los 2 años de edad, 3, 4, 5, 6, 7 y personas adultas que siguen viendo estas caricaturas se siguen nutriendo con este material que al final le va a traer consecuencias. Parece que no es cierto, parece que no sirve, pero al final le va a traer consecuencias a su vida si no toma acciones. Bien, tenemos en las redes sociales los retos suicidas. Estos retos son virales, se han hecho populares. Y tenemos infinidad de ellos, pero los que han salido recientemente son estos 3, que tenemos a Momo, ¿verdad? Momo es un personaje que supuestamente envía mensajes e instrucciones por la noche. Usted le pide que le mande mensajes y ella le va a mandar mensajes por WhatsApp y le va a dar instrucciones de cosas que tiene que hacer. Dentro de ellas es lanzarse al vacío por la ventana desde un edificio. Tenemos la ballena azul que también habla de instrucciones. A las 4:30 o 4:40 hay que levantarse de la mañana y indica que hay que ver películas de terror y hay que alimentarse de las películas de terror, hay que llegar a suturar, cortar una parte del cuerpo, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto donde se tiene que arrojar por la ventana. Ese es el último paso a seguir con la ballena azul. Hay que arrojarse de la ventana, dice que no pasa nada. Y tenemos el ahorcado que también muestra cómo hacer una soga y hacer una horca y cómo subirse para poder acabar con la existencia. De esto se están nutriendo nuestros hijos, lamentablemente. Tal vez usted no lo sepa, no le interesa, pero si usted quiere que las cosas sean diferentes en su casa, en su familia, con sus hijos, si usted está orando por ellos para que ellos se conviertan al Señor, usted debe de interesarse de qué se están nutriendo ellos. ¿Qué está haciendo usted para que ellos no estén metidos en estas redes sociales, peligrando de que un día puedan ellos quedar fascinados y quitarse la vida? Es terrible. Bien. Tenemos el bosque de los suicidas. Mire qué terrible es. Bien. Dice Aokigahara, también conocido como el mar de árboles.
Jucay o Bosque de los Suicidios. Es un bosque de 35 kilómetros cuadrados, ubicado al noroeste de la base del monte Fuji, entre la prefectura de Yamanashi y la de Shizuoka en Japón. Esto es en Japón. El bosque tiene una asociación histórica con demonios de la mitología japonesa. Y hay poemas de 1000 años de antigüedad que indican que el bosque está maldito. El turismo ha quedado limitado únicamente a zonas vigiladas, aunque no está prohibido adentrarse al bosque. Se colocan numerosas señales de advertencia en varios idiomas para ayudar a las personas que piensan en suicidarse a que busquen la ayuda de familiares antes de dejarlo todo. Quiere decir que esta zona que está gobernada por un espíritu de muerte, los suicidas llegan allí por montones para colgarse en los árboles, para quitarse la vida. Se ha hecho tan popular que los suicidas de otros países vienen y hacen lo mismo. Por eso es que ha quedado restringido el lugar para la gente que viene también del extranjero, porque vienen con la idea de suicidarse en un lugar muy popular y muy conocido. Mire qué cosa más terrible ha hecho Satanás para engañar a las multitudes. Esto es terrible, mis amados estudiantes. Bien, tenemos la música. Satanás opera a través de la música también para glorificar el suicidio. Tenemos diferentes artistas que han decidido quitarse la vida porque han vivido en una forma depresiva. Y tenemos una canción que ha sido traducida al español que se llama Gloomy Sunday. Y viene toda la historia. Mire, esta canción, amados estudiantes, se hizo de un poema de un hombre que en los años 30, por allá, en los años 30, él hizo su poema, ¿verdad? En base a un rompimiento amoroso, y él hizo el poema donde habla del suicidio en los años 30. Eso llegó a los Estados Unidos y ha venido resucitando esta canción de tiempo en tiempo. Ha venido resucitando, se le llama la canción del suicidio. Y mire qué cosas terribles habla. Una de ellas dice: mis queridísimas sombras, vivo con ellas, incontables pequeñas flores blancas. Nunca te despertarán, no donde los vagones negros y la pena te hayan atrapado. Los ángeles no pretenden salvarte, no se enfadarían si pienso en unirme a ti. Lúgubre domingo. Y así sucesivamente va diciendo que el suicidio no es otra cosa sino algo bueno. Dice que los ángeles no se van a enfadar, no se van a enojar si alguien toma la decisión de atentar contra su propia vida. Fíjese qué cosa más terrible. Y esta canción sigue actualmente siendo grabada por personas de esta nueva generación y sigue siendo transmitida a través de las diferentes plataformas para que llegue a la sociedad, a la multitud, a nuestra juventud, y ellos tomen la decisión errada de cortarse, hermano, la existencia. Bien, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto del suicidio? ¿Qué es lo que nos dice la santa palabra del Señor? Bien, al
Alejandro, ayúdanos, hijo, por favor, para leer Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6, la versión del lenguaje sencillo. Amén, pastor. Dice, Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Amén. Bien, repítelo una vez más, hijo, por favor. Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Correcto. Puedes cerrar tu micrófono, por favor. Fíjese qué interesante es. Dios nos da la vida y nos trae la muerte también. Quiere decir que este asunto de la vida y de la muerte solo le compete a la soberanía de Dios. Solo le compete a la soberanía de Dios. Yo no puedo adelantarme para quitarme la vida, para inmolarme a mí mismo. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no me di la vida tampoco, sino que la vida me la dio Dios. Por lo tanto, Él, solamente Él, nos la puede quitar cuando Él quiera. ¿Sí me explico? Entonces, dése cuenta lo que dice la Biblia al respecto del suicidio. Bien, quiero mostrarle otro ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 17. No sé si esté por allí el pastor Carlos que nos pueda ayudar. Sí, amén. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Si Adelante. alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice que si alguno destruyere el templo de Dios, entonces Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Quiere decir que nosotros somos el templo de Dios. Y no tenemos derecho de destruirlo a través del suicidio. Mire qué tremendo es. De pronto algunas personas han dicho que el suicidio pudiera Dios de alguna manera perdonarlo. Discúlpeme. Pero ¿dónde dejamos este versículo? ¿Dónde lo colocamos? Tendríamos que hacer una nueva Biblia, una nueva versión sin Primera de Corintios 3:17, pero no se puede. ¿Por qué? Porque está establecido que Él es el que da vida y Él la quita. Él es el que nos ha dado un templo que tenemos que cuidar y no podemos destruirlo porque entonces Él nos destruirá a nosotros. Mire qué fuerte es esto. Bien, fíjese que hay un pasaje que nos habla donde el mismo Señor Jesucristo fue instado a tomar la puerta falsa, el suicidio. Bien, por ahí, pastora Perla, si nos ayudas, por favor, para leer Lucas capítulo 4, verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Mire qué fuerte es esto. Qué cosa más tremenda. Le dijo Satanás, le dijo al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, échate hacia abajo. Lo llevó en la parte alta del templo y le dijo, aviéntate hacia abajo porque la Biblia dice, porque dicho sea de paso, Satanás cree saber toda la Biblia y su revelación, pero no la conoce, porque la revelación es para los hijos. Entonces, Satanás
Satanás le dice, aviéntate, porque está escrito que él mandará a su ángel para que tu pie no tropiece en piedra. En sus manos te llevará. Entonces le estaba instando a que se quitara la vida. ¿Por qué? Porque mire lo que le contesta el Señor. Yo quiero que usted vea Lucas capítulo 4, verso 12. No sé si se encuentre por allí la pastora Margarita que nos ayude. Lucas capítulo 4, verso 12. Lucas 4:12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Wow, mire qué tremendo. Gracias, pastora. Qué tremendo. Jesús le estaba diciendo, no, si no es hacer lo que tú dices, sino lo que Dios dice que haga. Entonces, si tú me estás diciendo que yo me aviente, me estás invitando al suicidio. No a la manifestación gloriosa por un propósito divino. Entonces, mis amados, Jesús nunca atentó contra su vida, aunque su destino era morir. Morir por la salvación, pero no en sus manos, sino en las manos de romanos, de judíos y de un discípulo. ¿Se da cuenta? Jesús nunca atentó contra su vida. Lucas capítulo 4, verso 12. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso es que yo le digo algo. Dios está en contra del suicidio. Porque la persona que toma la puerta falsa del suicidio está acabando con un propósito de Dios para su vida aquí en la tierra. Por una misión, por un propósito. El propósito principal de venir a esta tierra es encontrarnos con la presencia del Señor Jesucristo. Con su perdón, con su sacrificio, con su salvación, con la llenura del Espíritu. Y a los que nos ha dado el Señor un ministerio, poder desarrollar. El que no tiene un ministerio primario, quizá tiene otros dones que pueden ser utilizados para la gloria de Dios. Pero no podemos atentar contra nuestra vida porque se convierte en ir en contra de la voluntad de Dios. Tremendo. Bien, vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 32, verso 39, por favor. Bien, no sé si está mi hermana Dalia, por favor, si nos ayuda. Amén, pastor. ¿Cómo dice ella? Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Wow, gracias. Mire qué cosa más tremenda. Se vuelve a repetir esa soberanía de Dios. En Deuteronomio 32, 39. Dice el Señor, ved ahora, presta atención, pon atención, mira, oye. Yo soy, dice el Señor, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Wow. Esa es soberanía de Dios.
Bien. No es normal querer atentar contra tu propia vida. Efesios capítulo 5, verso 29. No sé si nos puede apoyar la pastora Adriana. Pastora Adriana Franco, si nos puede ayudar a leer Efesios 5, 29. Sí, claro que sí, apóstol. Dice, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Wow, mire qué cosa más tremenda. Dice que nadie aborreció su propio cuerpo. Nadie. Nadie se aborreció a sí mismo. Por el contrario, alimenta su cuerpo, lo cuida, lo peina, lo baña, lo perfuma. ¿Por qué? Porque nadie puede atentar contra su vida si no ha sido afectado a través de la depresión, de la fascinación, para conducirlos al suicidio. Wow, qué tremendo. Bien, vamos a ver, mis amados, cuál es el perfil de un suicida. Y esto, mis amados, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero vamos a dar una pequeña entrada al punto número 1. Bien, el perfil de un suicida. Vamos a ver la escritura. Recuerde que en la palabra de Dios se muestran ejemplos para que nosotros los ejemplos buenos los pongamos por obra, los ejemplos malos no los pongamos por obra. Bien, vamos a ver Saúl, mis amados estudiantes. Saúl era un suicida o fue un suicida. Primera de Samuel, capítulo 31, verso número 4, nos habla lo siguiente. Pastor Armando, si nos ayudas a dar lectura. Amén. Primera de Samuel 31, 4, ¿cómo dice allí? Entonces Saúl le dijo a su escudero, saca tu espada y mátame. Hazlo antes de que vengan esos extranjeros idólatras. De lo contrario, se burlarán de mí y me rematarán. Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Wow, qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. Aquí nosotros nos damos cuenta de ese perfil. ¿Qué es lo que sucede en la mente de alguien que ha tomado la decisión de quitarse la vida? Y fíjese que Saúl, a mí me llama tanto la atención. ¿Por qué? Porque David y Saúl son vidas parecidas. ¿Parecidas en qué aspecto? En que ambos fueron ungidos para desarrollar una función. Ambos recibieron la ayuda del Espíritu Santo. Ambos tuvieron la oportunidad de gobernar. Pero note usted cuánta diferencia había entre Saúl y David. Mucha diferencia. Porque David no era el mejor de todos, no, señor. También fallaba. También se le iban las cabras al monte. También cometía errores. David llegó a fabricar en su mente un asesinato. Él fue el autor intelectual. Y ahí tuvo consecuencias, lógicamente, castigo, lógicamente. Pero David tenía algo, que sabía humillarse,
Sabía reconocer. Él decía, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Y él caía de rodillas. Y cuando Dios decía sí, él estaba de acuerdo. Cuando Dios decía no, también estaba de acuerdo. David ayunó para que su hijo viviera y sin embargo su hijo murió. Y cuando muere su hijo, los siervos de David dijeron, ahora se pondrá peor. David se levantó del ayuno y dijo, Jehová haga su voluntad. Él quiso así, amén, dijo. Quiere decir que era un hombre que estaba sujeto a la soberanía de Dios. Diferente a Saúl. Saúl ya había perdido la batalla, ya había perdido muchas cosas y sin embargo todavía no quería hacer burla ni escarnio de sus enemigos. Eso quiere decir que Saúl tenía miedo al qué dirán. Y eso puede ser un problema muy grande, mis amados estudiantes, para las personas que en algún momento van a llegar a querer atentar contra su vida. ¿Por qué? Porque no están preparados para enfrentar algún fracaso. Mire qué cosa. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que hay veces que se gana y también hay veces que se pierde. Sí. Hay veces que ganamos, hay veces que perdemos, pero mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, podemos seguir adelante y podemos esforzarnos. Pero ¿quién cuenta las maduras? Todo el mundo. ¿Y quién cuenta las verdes? Solo pocos. Pocos son los que pueden contar sus fracasos para que otros aprendan de ello. Pocos. Los valientes. Por eso es que muchos de nuestros hijos no están preparados porque siempre les queremos meter de que tú siempre vas a ganar y tú eres el mejor y tú esto y tú aquello, pero cuando se enfrentan a una derrota no lo pueden soportar. ¿Por qué? Porque no les dijimos que en la vida se gana y se pierde. A veces se puede y a veces no se puede. Israel iba con Dios a las batallas y ganaba todas las batallas y se caían los muros de las ciudades fortificadas. Pero hubo momentos donde ¿qué? Salieron avergonzados. Hubo momentos donde ¿qué? Perdieron el arca. Hubo momentos donde grupos pequeños los hicieron correr a ellos. ¿Por qué? Porque había circunstancias que detonaron esos fracasos. Pero la escritura dice en Hebreos que en medio de las batallas aprendieron y fueron conquistadores y taparon bocas de leones. Eso es preparar a un hijo para el futuro, para la batalla, porque no siempre estarás con ellos, no siempre estarás con ellas. Tú tienes que prepararlos desde antes. Por eso necesitamos preparar esta generación, una generación que no le tenga miedo a los fracasos, que no le tenga miedo a los errores, y cuando ha cometido errores, que se levante una vez más para que vaya y conquiste aquello que Dios ya les ha entregado. Bien, yo quiero parar aquí, no quiero alargarme más porque quiero compartirle
la segunda parte el día lunes, si el Señor nos presta la vida, la salud y la oportunidad. Bien, antes de terminar, yo quisiera decirle que el suicidio es un pecado que se castiga con la destrucción, con la muerte, y al final será un lago de fuego. De manera que no tiene caso sufrir aquí para volver y sufrir allá, en el más allá. Por eso lanzo una palabra de alerta para muchos que esta oportunidad nos están escuchando a través de los medios de comunicación. Escape por su vida. No caiga en el lazo de Satanás. Escape por su vida. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Dios es contigo, ¿quién será contra ti?